Muy bien. Ahora sí, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas ya a nuestra cinturita del ciclo lectivo, ¿verdad? Ya estamos en nuestro tercer bimestre, ya vamos finalizando y esperando, ¿verdad? Que todo siga así como hasta el momento, fructífero, bien, y especialmente que todos estemos en nuestras casas muy bien de salud, especialmente nuestra familia. Entonces, voy a compartir por acá pantalla y vamos a conocer esta tarde, vamos a conocer nuestros sistemas, ¿verdad? Modernos de clasificación de las especies, ¿verdad? En nuestra guía, pues va a aparecer este título, pues esto con la finalidad de poderle dar a conocer a usted cuáles son las especies que existen dentro de nuestro sistema, ¿verdad? Mundial, en este caso en nuestro mundo, ¿verdad? Eso es parte de las especies que vimos o que vamos a ver durante esta sesión. Quiero comentarle, ¿verdad? Que en los primeros sistemas de la clasificación, pues los organismos solamente se conocían, ¿verdad? Como los animales y las plantas. La única clasificación que había en nuestro territorio o en nuestro mundo. Aquí pues no se conocía nada de que las arqueas, las móneras, etcétera, ¿verdad? El reino animal, reino vegetal. Entonces eso no existía al principio. Entonces la única clasificación que existía eran plantas o animales, nada más, ¿verdad? Y eso era el principio de nuestra era. Eh, los organismos que eran verdes y carecían de habilidad para moverse se clasificaban como plantas, no como lo que se conoce hoy en día, ¿verdad? Y aquellos que tenían la capacidad para poderse mover o tenían una gran locomoción y se alimentaban de cosas vivientes se consideraba como animales. Eran las dos clasificaciones que existían al principio de toda esta investigación, ¿verdad? Para lo que hoy conocemos como los 5 reinos, los reinos de arqueas, los reinos de móneras. Entonces, ahora vamos a ir conociendo un poquito la historia, ¿verdad? Que antes solamente existían las plantas y los animales. Bueno, con la ayuda de un microscopio, ¿verdad? Pudieron ver que había más allá de lo que eran las plantas y los animales. En este caso, pues entonces ya vieron otro tipo de organismos que no podían clasificarlos como plantas ni como animales. Entonces ellos ahí decían, ¿verdad? Bueno, en este microscopio no solamente son plantas, no es animal. Entonces, ¿cómo los vamos a clasificar? En este caso, pues ya se fue formando una nueva categoría, ya no era solo plantas y animales, sino que ya se conocía como los protistas, porque esos organismos que se pudieron observar microscópicamente ya era otra clasificación de los organismos. Entonces ahí pues ya se dio lo que es el reino protista, quien abarcó todos los seres que no podían pertenecer ni al reino animal ni al reino vegetal, ¿verdad? Entonces ahí se fue conociendo ya la primera clasificación, la primera categoría de los organismos, que es los protistas. Seguidamente, pues ya a medida que iban mejorando los microscopios, ¿verdad? Y que iban actualizándose en todas las investigaciones biológicas, ¿verdad? En esta área, entonces ya pudieron observar de que había un estudio que se podía realizar y que se llamaba la célula, ¿verdad? Y esta pues se hizo claro que hay dos tipos de células muy diferentes, que son las células procariotas, las cuales no tienen núcleo, ¿verdad? Y las células eucariotas que sí lo tienen. Entonces la procariota no tiene célula, no tiene núcleo y la eucariota sí, ¿verdad? Entonces la mayoría de los organismos tienen células eucariotas, ¿verdad? Las que tienen núcleo. Entonces podemos observar en nuestro fondo los tipos de célula que existen, ¿verdad? En este caso. Entonces sabemos que la procariota carece de núcleo como lo tiene aquí nuestra eucariota, podemos observar. ¿Tienen pared celular ambas? Sí, tienen pared celular. ¿Tienen mitocondrias? Sí, tienen mitocondrias. Y la única diferencia es de que la eucariota sí posee núcleo y la procariota no. Entonces aquí tenemos los tipos de célula. La procariota que es más simple, más primitiva, más pequeña y que se da especialmente en las bacterias, porque en las bacterias pues no tienen núcleo. En cambio en la eucariota que sí tiene núcleo,
Es más compleja, más completa, más evolucionada, más grande, con verdadero núcleo, que es el reino animal, vegetal y otros, ¿verdad? Que se pueden reproducir. En la procariota el material genético, ¿verdad? Es disperso, nos podemos dar cuenta aquí, ¿verdad? Es disperso en los citoplasmas, sin un verdadero núcleo. En cambio, en la eucariota ya existe la vegetal y la animal. Entonces aquí podemos observar que la célula vegetal eucariota son los cloroplastos para hacer la fotosíntesis, ¿verdad? Con paredes de células. Es lo que miramos nosotros ahí, ¿verdad? Porque las ramitas de nuestra flor son verdes. Entonces ahí es donde sufre la fotosíntesis. Y tenemos la eucariota animal, ¿verdad? Que no tiene cloroplastos y no tiene pared celulosa, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de células. Tener en cuenta que existen dos células especiales que son la procariota y la eucariota. Y la procariota no tiene núcleo, la eucariota sí. Y la procariota, pues, por no tener núcleo, ¿verdad? Solamente se dice que es el material genético que se da a conocer. En cambio, la eucariota sí se divide en vegetal y animal. En la vegetal, que es cuando sufre la fotosíntesis, y la animal, ¿verdad? Que no tiene cloroplastos. Vamos a ver, aquí estamos. Seguimos acá. Entonces, las personas, ¿verdad? Hicieron otro reino que se le llama Monera. Ya llevamos reino animal, reino vegetal, reino protista y reino Monera ahora, ¿verdad? Entonces, en esto, pues, estaban conformes con el sistema de clasificación, pero otros encontraron otros problemas, ¿verdad? Los mohos y las setas son hongos. Esto depende de otro organismo para su alimento y se reproducen por esporas. ¿Qué quiere decir esto? De que el reino Monera es como cuando dejamos un pan, ¿verdad? Dejamos un pan por 8 o 15 días. Cuando regresamos y nos damos cuenta que habíamos dejado un pan ahí perdido, miramos que ya tiene moho, ¿verdad? Ese hongo es lo que se llama el reino Monera, especialmente. Entonces, eso fue la cuarta clasificación que existieron los estudiadores, ¿verdad? En este caso, en el cual pues ya no seleccionaron solo reino animal, reino vegetal, sino que ya vino el reino protista y ahora venía el reino Monera, ¿verdad? Porque fueron evolucionando, fueron viendo, ¿verdad? Los cambios que existían dentro de nuestro contexto en el área natural. Entonces, por ello se le llaman lo que se conoce nosotros como hongo, ¿verdad? Como moho, que se da dentro de cada una de estos alimentos, ¿verdad? De nuestra sociedad. Esto depende de otros organismos para su alimento y se reproducen por esporas, ¿verdad? En este caso, ¿sí? El hongo se alimenta de... Perdón. El hongo se alimenta de cualquier cosa viva, ¿verdad? El hongo se alimenta de cualquier cosa viva. Por ejemplo, si nosotros dejamos un pedazo de carne, ¿verdad? Sabemos muy bien que aparte de producir algunos gusanitos por ahí, se mantiene con hongo también, ¿verdad? Entonces, como bien decíamos aquí, el hongo pues va a depender de otro alimento y así se va a reproducir por esporas. Esto quiere decir de que va a tener un honguito aquí. Cuando miramos eso ya se reprodujo y ya cuando miramos el hongo dentro de la carne que se quedó por un tiempo ahí, o el pan o el jamón, ay, yo creo que usted le ha hecho la prueba en algunos momentos y en básico tuvieron alguna situación de práctica, ¿verdad? Donde decían, miren jóvenes, por hoy vamos a hacer el método científico, hágame favor de observar durante 8 días el cambio que tengan de una carne dentro de una bolsa o ya sea un pan dentro de una bolsa o dejar el alimento ahí, ¿verdad? O cuando dejamos también un vaso, ¿verdad? Que tiene un poquito de residuos de atol, de mosh, de café. Entonces ahí podemos observar que el hongo luego se va a reproducir, ¿verdad? Entonces el reino Monera, pues sí depende también, como decía el compañero, ¿verdad? De alimentarse de otros alimentos. Entonces valga la redundancia, ¿verdad? Entonces en este Pero caso entonces, señor, ¿cómo llegará entonces hasta los alimentos? es algo que no podemos decir, es como que yo llevara, por ejemplo, a un microscopio, ¿verdad? Como lo que produjo en los protistas, ¿verdad? Sino que simplemente se da así como algo viral, ¿verdad? Entonces,
No podemos decir, yo voy a llevar este honguito y lo voy a poner ahí en la carne para que se reproduzca. No, sino que es el mismo concentrado que tiene el alimento que yo estoy dejando, que ellos expiren, ¿verdad? Ciertas situaciones químicas en la cual pues se va a producirse lo que es el hongo, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que yo voy a llevar un poquito, ¿verdad? O que lo voy a ver por microscopio para ver si se reproduce o no se reproduce del otro lado, no, sino que esto es algo, lo podemos llamar como algo viral, ¿sí? Porque no hay una explicación concreta y que se diga, es que el hongo se reproduce porque lo trae el otro alimento, no, sino que es del mismo alimento que nosotros miramos que se reproduce el hongo. Es como cuando nosotros vayamos a fallecer, ¿verdad? Se han dado cuenta de que algunos pues a 15, 20 años dicen, no, pues voy a cambiar la caja de mi abuelo y lo voy a pasar allá a mi lugar donde yo compré a mi mausoleo. Entonces, si nos damos cuenta, al menos a mí me pasó en ese caso, cuando sacamos el cuerpo del abuelo durante 30 años que estuvo en un lugar, lo sacamos para el mausoleo que se tenía ya para él. A la hora de levantar la cajita, todo estaba bien, el pelo estaba un poquito largo y todo, pero solo le dio un poco de aire y se le sumió esta parte de la mejilla. Pero es porque nosotros los seres humanos también expedimos gusanos, ¿verdad? Que se alimentan de nosotros mismos. Y a veces decimos, ay, no, es que eso no me va a pasar a mí. No, no es eso. Esperemos en Dios que no sea pronto, pero hay momentos en el que uno pues llega a su ciclo de vida, ¿verdad? Y le toca morir y nos comen los gusanos, pero nosotros mismos los generamos. Lo mismo pasa con el reino Monera, ¿verdad? Que el mismo alimento reproduce tanto estos gusanos como el moho, ¿verdad? El hongo. Entonces, no hay una explicación que diga, es que lo traen, no, sino que el mismo alimento va generando eso. No sé si respondo a su pregunta. ¿Quién me pregunta? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, Cris, ya lo vi por aquí. Muy bien. Entonces, eso es el reino Monera, ¿verdad? También dice que el reino Monera, pues, contiene solamente aquellos organismos que tienen células procariotas. ¿Qué fue lo que dijimos de las células procariotas? Que no tenían núcleo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se vienen solamente de eso, ¿verdad? Como el pedazo de carne, el pedazo de pan, no tiene un núcleo, simplemente es un pedazo de alimento. Entonces, muchos biólogos, pensaron que los hongos debían conformar una quinta categoría, ¿verdad? En este caso, ya tenemos otra quinta categoría, porque al observar todo este proceso, entonces ya tenemos al reino animal, reino vegetal, reino protista, reino monera y por último el reino de hongos, ¿verdad? Entonces aquí pues ya tenemos nuestra clasificación y nuestro dominio de especies, ¿verdad? Lo que domina a nuestro planeta. Está el reino bacteria, ¿verdad? Que es lo que se visualiza por medio de los microscopios. Está el reino monera, ¿verdad? Que están los protozoos, las algas, los mohos, las levaduras, gimnosperma y angiosperma, invertebrados y vertebrados, ¿verdad? Esto es el reino monera. Y el Archaea, ¿verdad? Que se clasifica también, que viene la clasificación de acá. Y la Eucarya, que aquí están los reinos protistas, los hongos, las plantas, los animales. Y todo esto son los tipos de reinos que se dan, ¿sí? Entonces tenemos el dominio bacteria, Archaea y Eucarya. Esas son las tres clasificaciones dominantes de nuestro planeta. Pero de esta misma, pues entonces se van a clasificar también los móneras y de la Eucarya se va a clasificar lo que son los protistas, ¿verdad? Los hongos, las plantas y los animales. Esos serían los reinos que se va a dar, ¿verdad? Aparte son los dominios o dominantes del planeta. En cambio, los reinos sería el reino protista, el reino hongo, el reino plantae, que se le conoce también, y el reino animal. ¿Sí? Esto pues ya se los di a conocer a ustedes, ¿verdad? De que el dominio es una categoría más inclusiva que cualquier otra y más grande que el reino, es lo que tenemos acá, ¿verdad? El dominio de nuestro planeta. También la clasificación que yo les decía, ¿verdad? Que el reino dominante o el dominio de
de las especies se da en 3 específicamente, que es el bacteria, el archaea y el eucarya. Entonces aquí pues ya comprenden los protistas, los hongos, las plantas, los animales, ¿verdad? Entonces aquí ya existe la clasificación de cada uno de ellos. Entonces ahora el dominio de eucarya vamos a visualizar uno por uno de los 3 dominios. Y aquí en el dominio de eucarya pues ya sabemos, ¿verdad? Que está el reino animal, el reino plantae, el reino fungi, o sea, los hongos, el reino protozoo y el reino cromista, ¿verdad? Entonces aquí pues ya existe la clasificación del dominio eucarya. Aparte está el dominio bacteria y el dominio archaea, que solamente se da en la situación de los microscopios, ¿verdad? Ahí podemos ver. La célula bacteriana, ¿verdad? Que es el dominio bacteria, que es lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Que existe en todo lo que se da dentro de un microscopio. Esto se va a observar solamente por medio de un microscopio. Y en este caso, pues son unicelulares y procariotos, ¿verdad? O procariotas, especialmente, porque tienen núcleo, las células bacterianas. Las células tienen paredes gruesas y rígidas, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta acá. Y contiene una sustancia llamada peptidoclagno o muriniana, construye la estructura básica de la pared celular de la bacteria. Es lo que tenemos acá, ¿verdad? Este dominio corresponde al reino eubacteria, ¿verdad? Ahora, el reino o el dominio archaea, ¿verdad? Que es lo que vamos a conocer acá y que son unicelulares y que viven en los entornos más extremos. Son por medio de las fuentes termales, las volcánicas, ¿verdad? Porque aquí se va generando este tipo de situación en cuanto al cambio, ¿verdad? Del agua. Existen, no sé, tal vez ustedes han visto más que todo en lugares donde existen aguas termales, ¿verdad? El azufre que se va colocando en todo esto. Entonces ese es el dominio archaea, ¿verdad? Porque ahí va generando fangos o piletas o agua, ¿verdad? El nacimiento de agua donde carecen de oxígeno especialmente. Entonces, esa sería en nuestra presentación número 1, ¿verdad? De este tercer bimestre. No sé si hay alguna duda, algún comentario que usted quisiera dar a conocer. No, señor. ¿Seguros? Muy bien. Entonces, esta sería nuestra programación número 1, ¿verdad? Para este tercer bimestre ya, ¿verdad? Ya estamos a la cinturita de nuestro ciclo lectivo. Así es de que muchísimas gracias. Nuevamente voy a poner el link de la asistencia porque hay algunos que no se han registrado y solamente tengo 28 respuestas y somos... estamos los 28. Muy bien, entonces sí coincidimos con la cantidad y la cantidad de los. Gracias, Dani. Muchísimas gracias. Entonces, Sí, los que estamos. Diga. ¿Ya no respondemos entonces? No, los que ya ingresaron, de todas maneras no les va a dejar volver a ingresar porque ya están registrados una vez. Entonces, solo es una vez. Solamente deja ingresar una vez. Muy bien, bravo. Bueno, Ahí estamos, Cris. Muy bien, entonces pasen feliz tarde, Dios me les bendiga y siempre estamos en comunicación. Pasen feliz tarde. Cuídense. gracias, Nos señor. vemos, Gracias Adiós. igualmente, señor. Adiós, Gracias, señor, cuídese. igual. Igual.